Hay una felicidad tan profunda que no necesita testigos. Una paz que no grita, que no se muestra. Una serenidad que simplemente se siente y transforma. En el budismo, se enseña que el silencio no es vacío, está lleno de respuestas. Y cuando uno encuentra la verdadera felicidad, no necesita anunciarla, solo vivirla en calma. Hoy, te compartiré 12 enseñanzas budistas que pueden ayudarte a crear esa paz interior silenciosa, poderosa, indestructible. Una felicidad que no depende de nada externo. Una dicha que florece en tu interior. Y que no necesitas contarle a nadie. Comencemos. Enseñanza 1. La felicidad surge cuando dejas de buscarla afuera. El Buda enseñó que el deseo es la raíz del sufrimiento. Y muchas veces, ese deseo se disfraza de búsqueda de felicidad. Buscamos en personas, en logros, en cosas, pero cuanto más buscamos, más nos alejamos. El budismo nos invita a girar la mirada hacia adentro, a dejar de correr detrás de lo que no se puede sostener. La verdadera dicha no se encuentra en el mundo cambiante, sino en la quietud de una mente que ha dejado de perseguir. Porque cuando dejas de buscar fuera, comienzas a encontrar dentro. En el corazón del Dharma, se comprende que todo lo que es externo está sujeto al cambio. Hoy te ama, mañana se aleja. Hoy lo tienes, mañana desaparece. Aferrarse a lo efímero es como tratar de atrapar el viento con las manos. La práctica budista nos recuerda que solo en el presente hay verdad. Solo en la atención plena se revela la dicha sutil de simplemente estar. Y cuando tu mente ya no depende de resultados, cuando no condicionas tu paz a lo que otros hacen o dejan de hacer, allí nace la libertad. Es entonces cuando sonríes sin motivo, cuando agradeces lo simple, cuando puedes estar solo y aún así sentirte completo. Eso es felicidad, y no necesita que nadie lo sepa. Enseñanza 2. Calla más de lo que explicas. El budismo enseña que no todo debe decirse, no todo debe entenderse con palabras. La paz más profunda no necesita ser justificada, solo vivida. Muchos desgastan su energía intentando convencer, defender o explicar su cambio interior. Pero cuando verdaderamente estás en paz, ya no buscas aprobación. Ya no necesitas explicar por qué elegiste el silencio, la distancia, la calma. Porque lo que nace del alma no necesita ser traducido. Cuando eliges callar, no como una renuncia, sino como una elección consciente, te haces más fuerte, te haces invisible al juicio y encuentras una forma de poder que no requiere ruido. Como enseñan los monjes, el loto no necesita gritar para hacer flor. Cuando comienzas a vivir en armonía contigo mismo, las palabras pierden urgencia. Ya no reaccionas. Ya no sientes la necesidad de justificar tu camino, tu alegría o tu serenidad, porque comprendes que quien no vibra en tu misma frecuencia no podrá entender tu silencio. Y quien lo entiende no necesita explicación. El noble silencio, Ariya Tuni, es una práctica en el budismo Theravada. No se trata solo de no hablar, sino de crear espacio. Espacio para escuchar la vida, espacio para escuchar el corazón, espacio para que lo sagrado entre sin obstáculos. En ese silencio, descubres que muchas batallas internas se disuelven solas, que muchas personas se alejan sin que tú digas nada, y que muchas respuestas llegan cuando dejas de preguntar con ruido. No se trata de reprimir, sino de refinar. No es silencio por miedo, es silencio por comprensión. Y esa es una forma de sabiduría. En la quietud de la palabra no dicha, el alma encuentra espacio para sanar. Cada palabra innecesaria dispersa energía, mientras que el silencio consciente concentra fuerza. El budismo nos invita a escuchar más y hablar menos, porque en la escucha profunda reside la comprensión verdadera. Cuando aprendes a callar con intención, comienzas a observar sin juzgar, y eso abre puertas internas hacia la serenidad. Además, el silencio protege la fragilidad de tus procesos internos. No todos los momentos de felicidad o transformación están listos para ser compartidos, y forzarlos a salir
puede romper su magia. Habitar el silencio también te conecta con el presente, evitando que la mente divague en explicaciones o justificaciones que solo alimentan el ego. En la quietud de la palabra no dicha, el alma encuentra espacio para sanar. Cada palabra innecesaria dispersa energía, mientras que el silencio consciente concentra fuerza. El budismo nos invita a escuchar más y hablar menos, porque en la escucha profunda reside la comprensión verdadera. Cuando aprendes a callar con intención, comienzas a observar sin juzgar, y eso abre puertas internas hacia la serenidad. Además, el silencio protege la fragilidad de tus procesos internos. No todos los momentos de felicidad o transformación están listos para ser compartidos, y forzarlos a salir puede romper su magia. Habitar el silencio también te conecta con el presente, evitando que la mente divague en explicaciones o justificaciones que solo alimentan el ego. El silencio no es simplemente la ausencia de ruido. En la tradición budista, el silencio es un estado de presencia consciente, un espacio sagrado, donde la mente se aquieta y el corazón puede abrirse sin temor ni juicio. Cuando eliges callar más de lo que hablas, no estás renunciando a expresarte. Estás creando un refugio interno, un templo invisible donde florece la serenidad. En nuestra sociedad moderna, la comunicación se ha vuelto una herramienta casi compulsiva. Sentimos la necesidad de explicar cada emoción, justificar cada decisión y defender cada sentimiento. Sin embargo, el budismo nos enseña que esta urgencia por hablar puede convertirse en una prisión para el alma. Las palabras, cuando se usan sin conciencia, pueden dispersar la energía vital, generar conflictos innecesarios y alimentar el ruido mental que nubla nuestra paz interior. Practicar el silencio consciente implica discernir cuándo nuestras palabras realmente aportan y cuándo solo son un intento del ego por mantener el control o recibir validación externa. Muchas veces, el impulso de explicar surge del miedo. Miedo a no ser comprendidos, miedo a la soledad, miedo a la vulnerabilidad. Pero en el silencio, esos miedos pierden fuerza. Al detenernos y escuchar, comenzamos a conectar con una sabiduría interna que no necesita ser explicada, que simplemente es. El silencio también es un acto de humildad profunda. Reconocer que no todo debe de decirse ni todo debe de ser compartido nos libera de la carga de querer controlar la percepción que otros tienen de nosotros. En ese espacio, la autenticidad se fortalece, porque ya no dependemos de la aprobación externa para sentirnos completos. La verdadera felicidad se convierte en una experiencia íntima, independiente de los juicios ajenos. Además, el silencio consciente actúa como un escudo protector para nuestra energía emocional y espiritual. Al no divulgar cada detalle de nuestro crecimiento personal o de nuestra felicidad, evitamos que fuerzas externas que no pueden entender o valorar nuestro proceso interfieran o minimicen nuestra luz. La práctica budista del retiro y la contemplación nos muestra que la transformación interna es un proceso delicado, que se fortalece en la privacidad del alma. Desde la perspectiva del budismo zen, se dice que, cuando las palabras callan, el alma habla. Esto no significa que debamos renunciar a la comunicación, sino que debemos cultivar la capacidad de expresar lo esencial con sencillez y profundidad, reservando el espacio necesario para la escucha y la reflexión. La palabra justa, dicha en el momento adecuado, tiene un poder inmenso, pero el silencio que la precede y la acompaña es igualmente fundamental. El silencio también nos conecta con el flujo natural de la vida. En lugar de imponernos constantemente con explicaciones y justificaciones, aprendemos a fluir con las circunstancias, a aceptar lo que es sin la necesidad de cambiarlo con la fuerza del verbo. Esa aceptación serena es una forma de libertad que el budismo valora profundamente. En la práctica diaria, cultivar el silencio es entrenar la mente para que no se agite ante cada estímulo o provocación. Es observar los pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos ni sentir la urgencia de expresarlos. Esta práctica transforma nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo, pues reduce el ruido mental que nos impide ver con claridad y actuar desde la sabiduría. Enseñanza 3. No busques aprobación. Encuentra dirección. En el camino budista, la búsqueda de aprobación externa es uno de los grandes obstáculos para la paz interior. Cuando dependemos de la validación ajena, cedemos el control de nuestra felicidad y tranquilidad a fuerzas fuera de nosotros mismos.
Esto crea una dependencia que solo genera ansiedad, inseguridad y confusión. El Buda enseñó que la verdadera libertad surge cuando dejamos de vivir para complacer a otros y empezamos a vivir desde nuestro centro, desde la conciencia despierta. El Dharma, la enseñanza de la verdad, se convierte en nuestra brújula, guiándonos con claridad incluso cuando el mundo exterior es caótico o contradictorio. Buscar dirección en lugar de aprobación implica un giro profundo. No es necesario que todos entiendan ni acepten tu camino espiritual. Lo que importa es que tú mismo estés alineado con tus valores y tu verdad interior. Esa coherencia es el cimiento de la paz auténtica. Cuando te liberas del deseo de ser aprobado, empiezas a confiar en tu intuición y en la sabiduría que brota de tu práctica diaria. Este es un acto de valentía, porque implica caminar solo, a veces en silencio, sin buscar aplausos ni reconocimiento. En la filosofía budista, esta confianza se cultiva con la práctica constante de la atención plena y la meditación. Al observar tu mente y tus emociones sin juzgarlas, aprendes a distinguir entre lo que es una necesidad genuina y lo que es un condicionamiento social o emocional. El resultado es un ser más firme, menos vulnerable a las fluctuaciones externas y capaz de sostener su felicidad sin depender del juicio de otros. En la vida cotidiana, la necesidad de aprobación se manifiesta de formas sutiles y poderosas. Queremos que nos acepten en el trabajo, en la familia, en la comunidad espiritual. Deseamos que reconozcan nuestros logros, nuestras decisiones, incluso nuestra transformación interior. Sin embargo, esta búsqueda constante de validación externa es una fuente inagotable de sufrimiento, porque el mundo es cambiante, incierto y a menudo impredecible. El budismo señala que la raíz de este sufrimiento está en la ignorancia, avidia, de nuestra verdadera naturaleza. Creemos erróneamente que nuestra valía depende de lo que otros piensen o digan de nosotros. Esta ilusión nos hace vivir en un estado de vigilancia constante, temerosos de ser rechazados o ignorados. Vivir así significa entregar las llaves de nuestra felicidad a manos ajenas. Para superar este patrón, el camino budista propone un trabajo interior profundo que se basa en la autoobservación y la compasión hacia uno mismo. Reconocer que la necesidad de aprobación es un reflejo del ego que busca seguridad nos permite mirar con ternura esa parte nuestra que aún se siente vulnerable y dependiente. Encontrar dirección, entonces, es dar un giro al centro, hacia esa voz interna que no pide permiso para ser escuchada. Esta dirección se manifiesta como un compromiso consciente con la práctica, con la verdad, con la claridad que nos da el vivir el presente. Ya no se trata de gustar o complacer, sino de ser fieles a nuestro camino espiritual. Esta fidelidad implica aceptar la soledad que a veces trae el desapego social. No es una soledad triste ni vacía, sino un espacio donde el alma puede expandirse sin ataduras. La verdadera comunidad no exige máscaras ni aprobaciones, simplemente reconoce el viaje de cada ser con respeto y amor. La dirección interna también es una forma de coraje espiritual. Requiere enfrentarse a las dudas, a los miedos, a la presión social para conformarse o aparentar. Es un acto de rebeldía serena, un silencio que grita con fuerza interna. Yo camino mi verdad, aunque nadie más la entienda. En este proceso, la meditación y la reflexión se vuelven aliados poderosos. Al sentarnos en silencio, observamos las voces internas que buscan aprobación y aprendemos a dejarlas pasar sin aferrarnos. Así, poco a poco, se despliega una libertad que no depende del aplauso ni del rechazo. Este camino también nos invita a reconocer que la paz y la felicidad auténticas no necesitan ser justificadas ante nadie. Cuando vivimos con integridad y en armonía con nuestro ser profundo, esa coherencia es visible, aunque silenciosa. Enseñanza 4. Acepta lo que no puedes cambiar. El budismo nos enseña que gran parte del sufrimiento proviene de la resistencia a lo que es. Intentar controlar lo incontrolable, aferrarse a lo que cambia, negar la realidad tal como se presenta, solo multiplica la angustia. Aceptar no significa resignarse ni rendirse,
significa abrir el corazón y la mente a la verdad del momento presente, por más difícil que sea. Es un acto de valentía profunda. Cuando practicas la aceptación consciente, empiezas a soltar el peso del juicio y la crítica. Dejas de luchar contra las circunstancias externas y en lugar de eso, empiezas a encontrar espacio para la paz dentro del caos. Este principio budista te invita a confiar en la sabiduría de la vida, en que todo tiene un propósito, incluso las pruebas más duras. En la enseñanza budista, la aceptación no es un concepto superficial ni una simple frase para repetir en momentos difíciles. Es una práctica profunda que requiere entrenamiento y compromiso, porque nuestra mente y nuestro ego están naturalmente inclinados a resistirse a lo que no les agrada o lo que no entienden. El sufrimiento surge precisamente de esa resistencia. Cuando nos negamos a aceptar la realidad tal como es, cuando insistimos en que las cosas deberían ser diferentes, cuando luchamos contra la corriente en lugar de fluir con ella. Esa lucha interna genera tensión, ansiedad y agotamiento emocional. Aceptar lo que no podemos cambiar implica un acto radical de entrega y humildad. Es reconocer que aunque tenemos poder sobre muchas cosas, hay otras que están fuera de nuestro control. Y está bien. Reconocer esto no significa debilidad, sino sabiduría. En el budismo, esta aceptación está ligada al concepto de anicca, la impermanencia. Todo en la vida está en constante cambio. Nuestros cuerpos, nuestras emociones, las personas, las circunstancias. Al comprender y abrazar esta verdad, dejamos de aferrarnos a lo pasajero y aprendemos a vivir en armonía con el flujo natural de la existencia. Cuando practicas esta aceptación, te liberas de la pesada carga de la frustración y el resentimiento. Ya no gastas energía peleando con la realidad, sino que la usas para cultivar la paz interior. Incluso, en medio del dolor o la adversidad, puedes encontrar un espacio de calma y claridad. Esta práctica también implica soltar la necesidad de controlar resultados y expectativas. En vez de aferrarte a un futuro ideal o a una idea fija de cómo deberían ser las cosas, te abres a recibir lo que llega con mente abierta y corazón flexible. Con el tiempo, esta entrega consciente se convierte en una fuente de fortaleza profunda. No porque ignores los problemas, sino porque aprendes a abordarlos desde la aceptación y no desde la resistencia. Esto transforma tu manera de relacionarte con los desafíos, las pérdidas y los cambios inevitables. La aceptación también nos prepara para actuar con sabiduría. Cuando dejamos de pelear contra lo que es, podemos tomar decisiones más claras, con menos reactividad y más presencia. En vez de reaccionar desde el miedo o la frustración, elegimos responder desde la calma y la claridad. Esta enseñanza budista te invita a ver que la verdadera serenidad no viene de un mundo perfecto, sino de una mente y un corazón capaces de abrazar la imperfección con compasión y calma. Enseñanza 5. Practica la compasión contigo mismo. El budismo nos recuerda que la raíz de la paz interior está en la compasión activa, y esa compasión debe empezar por uno mismo. Muchas veces somos nuestros críticos más severos, juzgándonos con dureza y negándonos el perdón. Cultivar la compasión hacia ti mismo es reconocer tu humanidad, tus errores y limitaciones sin que eso disminuya tu valor. Es aprender a hablarte con ternura y comprensión, tal como lo harías con un amigo querido. Cuando practicas esta compasión interna, disminuye el autorreproche y aumentan la paciencia y la aceptación. Esto abre un espacio donde la serenidad puede crecer y sanar heridas profundas. La compasión budista no es indulgencia ni excusa para evitar el crecimiento, sino un acto valiente que permite transformar el dolor en aprendizaje y fortaleza. En la senda budista, la compasión, karuna, es una de las cualidades más esenciales que se cultivan para alcanzar la paz interior y la liberación del sufrimiento. Sin embargo, esta compasión no comienza en el mundo exterior, comienza en el corazón propio. Muchas personas pasan gran parte de su vida siendo sus peores jueces, atrapadas en un ciclo de autocrítica,
culpa y exigencias desmedidas que desgastan su espíritu. El primer paso para crear verdadera serenidad es mirarte con ojos suaves, con aceptación y ternura. Reconocer que como ser humano eres vulnerable, imperfecto y que está bien equivocarse o sentir dolor. La compasión hacia ti mismo no es negar las dificultades ni justificar actitudes destructivas, sino ofrecer un espacio interno de comprensión y respeto. El budismo nos enseña que cuando reprimimos o nos juzgamos severamente, estamos generando un conflicto interno que aumenta el sufrimiento. En cambio, cuando permitimos que la compasión fluya hacia nuestro propio ser, abrimos la puerta a la sanación emocional y a una mayor resiliencia. Practicar la compasión contigo mismo significa también cuidar de tu bienestar físico, mental y espiritual con la misma dedicación con la que cuidarías a un ser querido. Es prestar atención a tus necesidades reales y darte permiso para descansar, sanar y crecer sin presiones externas. Desde la meditación budista, se nos invita a cultivar un diálogo interno amable. Cuando surge un pensamiento crítico o una voz interna dura, la respuesta no es luchar contra ella ni reprimirla, sino observarla y responder con una intención amorosa. Estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento. Esta transforma la relación con uno mismo, cambiando la autocrítica por la autoaceptación y el castigo por perdón. La compasión interna se convierte en un refugio que sostiene la mente en tiempos de crisis y en un motor que impulsa la transformación positiva. Además, cultivar esta compasión te libera del juicio comparativo. Ya no te mides con estándares externos o con lo que otros han logrado, sino que reconoces y valoras tu propio camino con sus ritmos y peculiaridades. En el budismo, la compasión hacia uno mismo es también la base para extender esa misma compasión hacia los demás. Un corazón que se cuida es un corazón que puede amar sin depender ni esperar nada a cambio, que puede sostener la presencia en medio del dolor ajeno sin perder su centro. Enseñanza 6. Libérate del apego y vive en libertad. En el corazón de la enseñanza budista está la comprensión clara de que el apego es la raíz de muchos de nuestros sufrimientos. Apegarse a personas, cosas, ideas o resultados crea una prisión invisible que limita nuestra capacidad de experimentar la vida plenamente. El budismo no nos pide renunciar a todo ni vivir como ermitaños, sino que nos invita a cultivar un desapego consciente. Esto significa estar presentes y disfrutar sin aferrarnos, aceptar el cambio constante sin miedo ni resistencia. Vivir sin apego nos libera de las cadenas del deseo insaciable y nos abre a una libertad profunda, donde la felicidad no depende de condiciones externas, sino de un estado interior de equilibrio y serenidad. En las enseñanzas budistas, el apego, tanha, es identificado como uno de los principales factores que perpetúan el ciclo del sufrimiento, o dukkha. Este apego se manifiesta en muchas formas: el deseo por posesiones materiales, la necesidad de control sobre las circunstancias, la dependencia emocional hacia otras personas o la rigidez en nuestras creencias y expectativas. El apego no solo crea sufrimiento cuando perdemos aquello a lo que nos aferramos, sino que también nos limita en nuestra capacidad para vivir plenamente el presente. Cuando estamos atrapados en la ansiedad por conservar algo o en la esperanza de obtener lo que nos falta, nuestra mente está fragmentada y dispersa, incapaz de encontrar verdadera calma. El budismo no enseña a renunciar a la vida ni a desconectarse de lo que amamos. Más bien, invita a un desapego consciente, una manera de relacionarnos con el mundo sin posesión ni dependencia. Esta libertad interior es el núcleo del camino hacia la paz. Practicar el desapego es aprender a disfrutar sin esclavizarnos, a amar sin aferrarnos, a actuar sin esperar un resultado específico. Es una invitación a aceptar la impermanencia de todas las cosas y a reconocer que la única constante en la vida es el cambio. Este proceso no es sencillo ni inmediato. Requiere autoobservación y honestidad, pues a menudo el apego está tan arraigado que ni siquiera somos conscientes de su presencia.
A través de la meditación y la reflexión, el practicante aprende a identificar cuándo está actuando desde el apego y a elegir conscientemente soltar esas cadenas. Soltar el apego no significa indiferencia o abandono, sino un amor más profundo y libre. Cuando dejamos de aferrarnos, podemos experimentar la vida con mayor intensidad y plenitud, sin miedo a la pérdida ni a la incertidumbre. Esta libertad interior también nos protege del sufrimiento causado por expectativas frustradas. Cuando vivimos libres del apego, no dependemos de que las cosas salgan como queremos para sentirnos bien. Esto genera una estabilidad emocional que no está condicionada por el entorno externo. Además, el desapego abre el camino hacia una compasión más auténtica, porque cuando no estamos atrapados en nuestras propias necesidades y deseos, podemos estar verdaderamente presentes para el sufrimiento de otros sin perdernos en él. En resumen, liberarse del apego es un acto de valentía y sabiduría que transforma la relación con uno mismo y con el mundo. Es un paso fundamental para crear una paz interior sólida, una felicidad que no se tambalea con las circunstancias. Enseñanza 7. Cultiva la mente atenta. Vive el presente. El budismo nos enseña que el único momento real es el presente. Muchas veces, nuestra mente vaga entre recuerdos del pasado o preocupaciones del futuro, generando ansiedad y desconexión. La atención plena, o mindfulness, es la práctica que nos ayuda a traer la conciencia al aquí y ahora, a observar sin juicio lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Al vivir con plena atención, descubrimos que la paz no está en cambiar las circunstancias, sino en cambiar nuestra relación con ellas. La mente atenta se convierte en un refugio seguro donde la serenidad puede florecer. La mente humana suele estar atrapada en un constante ir y venir entre el pasado y el futuro, una danza que nos aleja del único tiempo que realmente existe, el presente. Este hábito de proyectarnos en recuerdos o anticipaciones genera una sensación de dispersión y desconexión profunda con la vida que estamos viviendo. El budismo nos invita a cultivar la sati, la atención plena o mindfulness, como un antídoto para esta distracción habitual. Mindfulness no es simplemente prestar atención, sino hacerlo con una calidad especial, sin juicio, sin resistencia, con aceptación y apertura. Practicar la atención plena implica observar cada pensamiento, emoción y sensación corporal con curiosidad y sin intentar cambiarlos. Esta actitud nos permite desactivar patrones automáticos que nos arrastran hacia el sufrimiento y la ansiedad. Al traer la conciencia al momento presente, nos damos cuenta de que muchas de las preocupaciones que nos agobian son construcciones mentales, proyecciones que no existen en el aquí y ahora. Esto crea un espacio de calma donde la mente se calma y el corazón se abre. Vivir el presente con atención plena también nos conecta con la riqueza de la experiencia diaria, que a menudo pasa desapercibida. El aroma del café, el sonido del viento, la textura de la piel, todos estos detalles se vuelven ventanas hacia una existencia más plena y consciente. La práctica constante de mindfulness transforma nuestra relación con el estrés y los desafíos. En vez de reaccionar impulsivamente, respondemos con claridad y ecuanimidad, reconociendo que cada momento es único y transitorio. Además, esta atención cultivada nos ayuda a reconocer la impermanencia de los fenómenos, una verdad central en el budismo. Al aceptar que todo cambia, aprendemos a soltar las expectativas rígidas y a vivir con mayor flexibilidad y apertura. Con el tiempo, la mente atenta se convierte en un refugio interior que sostiene la serenidad incluso en medio del caos externo. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la calidad de nuestra presencia. Enseñanza 8. Abraza la impermanencia. Todo cambia. Una de las enseñanzas más profundas del budismo es la verdad de la impermanencia, o anicca. Nada en la vida es estático. Todo fluye, cambia, se transforma constantemente. Aceptar esta realidad libera de la ilusión de control y de la resistencia al cambio, que son fuentes comunes de sufrimiento. Cuando comprendes que todo es transitorio, tus emociones, tus relaciones, incluso tu cuerpo, comienzas a vivir con mayor libertad y ligereza.
Esta conciencia te invita a valorar cada instante y a soltar lo que debe irse sin miedo ni apego. El budismo nos ofrece una enseñanza fundamental que desmantela muchas de nuestras ilusiones más arraigadas: la impermanencia, conocida como anicca. Esta verdad nos recuerda que nada en el universo permanece igual. Todo está en un estado de constante cambio y transformación. Desde los fenómenos más pequeños hasta las experiencias más profundas, la única constante es la mutabilidad. Aceptar la impermanencia no es una tarea fácil para la mente humana. Naturalmente buscamos estabilidad y permanencia. Anhelamos que las cosas y las personas que amamos permanezcan inalteradas. Sin embargo, resistirse a esta realidad solo genera sufrimiento, porque se enfrenta a una ley universal de la existencia. Cuando empiezas a incorporar esta verdad en tu vida diaria, comienzas a soltar la ilusión del control absoluto. Comprendes que no puedes detener el paso del tiempo ni evitar la pérdida, y que intentar hacerlo solo añade ansiedad y frustración. Esta aceptación abre una puerta hacia la libertad interior. La impermanencia también te ayuda a cambiar tu perspectiva sobre el apego. Cuando sabes que todo es transitorio, aprendes a valorar cada momento con mayor profundidad, saboreando la vida en su forma más pura. Esta conciencia transforma la manera en que te relacionas con tus emociones, tus relaciones y tus posesiones, llevándote hacia un desapego saludable. Además, abrazar el cambio te prepara para enfrentar las pérdidas y los desafíos con mayor resiliencia. En vez de caer en la desesperación o el miedo, puedes mantener una actitud de apertura y confianza, sabiendo que el dolor también pasará, que la vida se renueva constantemente. Este entendimiento también nos invita a vivir con mayor presencia y gratitud. Al reconocer que cada instante es único y efímero, desarrollamos una aprecio más genuino por la vida, por las personas que nos rodean y por las experiencias que nos forman. Desde la práctica budista, la meditación en la impermanencia es un ejercicio clave para deshacer la fijación en el yo y sus expectativas. Al observar cómo todo cambia, incluso nuestro propio cuerpo y mente, se disuelven las nociones rígidas del ego y se abre paso a una percepción más fluida y compasiva. Enseñanza 9. Suelta el juicio y cultiva la aceptación. En la práctica budista, el juicio es visto como una de las barreras más sutiles pero potentes que nos alejan de la paz interior. La mente humana tiende a clasificar, evaluar y etiquetar todo lo que percibe: personas, situaciones, incluso nuestros propios pensamientos y emociones. Esta tendencia, aunque natural, genera un constante ruido interno y conflictos tanto externos como internos. El juicio, en su raíz, surge de un sentido de separación. Esto es bueno, eso es malo, yo soy mejor o peor que otros. Esta visión dualista alimenta el ego y crea conflictos que desgastan nuestra energía y ensombrecen nuestra experiencia vital. Dejar ir el juicio no significa aprobar todo lo que sucede ni convertirse en alguien pasivo o indiferente. Al contrario, el budismo nos invita a cultivar una aceptación profunda y activa. Aceptar las cosas tal como son, sin añadir capas de crítica, resistencia o rechazo. Esta aceptación es una apertura sincera hacia la realidad, una disposición a observar sin filtros ni interpretaciones automáticas. Al hacerlo, se disuelven las tensiones internas que provocan el sufrimiento y se abre un espacio para la calma y la claridad mental. Practicar la aceptación también implica reconocer que todo en la vida es impermanente y que aferrarse a ideas rígidas o expectativas genera sufrimiento. Al soltar el juicio, nos volvemos más flexibles y abiertos a la experiencia, permitiendo que la vida fluya con mayor naturalidad. Además, soltar el juicio hacia uno mismo es una forma poderosa de amor propio. Muchas veces somos nuestros críticos más implacables, y esta autocrítica constante mina nuestra confianza y bienestar. La aceptación de nuestras imperfecciones, limitaciones y heridas es un acto liberador que fortalece la conexión con nuestro ser auténtico. En las relaciones con los demás, abandonar el juicio fomenta la compasión y la empatía. Al dejar de etiquetar y condenar, podemos ver a las personas con más humanidad y comprensión, reconociendo que todos estamos luchando con nuestras propias dificultades. Este cambio de actitud también transforma la manera en que interactuamos con el mundo.
Sin el velo del juicio, la experiencia se vuelve más fresca, más directa, más libre de interpretaciones que distorsionan la realidad. Enseñanza 10. Practica la compasión, sana tu corazón y el mundo. El budismo nos enseña que la compasión o karumba es una fuerza transformadora que nace del reconocimiento del sufrimiento propio y ajeno. Al cultivar la compasión, abrimos nuestro corazón y permitimos que el amor incondicional fluya, sanando heridas internas y creando armonía en nuestras relaciones. La verdadera compasión no es debilidad ni lástima, sino una poderosa valentía que nos conecta con la interdependencia de todos los seres. Practicarla es un camino hacia la paz interior y una vida llena de significado. La compasión, conocida en el budismo como karuna, es mucho más que un simple sentimiento de ternura o lástima hacia el sufrimiento ajeno. Es una fuerza activa, una energía que surge cuando reconocemos que todos los seres estamos conectados por la experiencia común del dolor y la búsqueda de felicidad. Esta comprensión profunda nos invita a abrir el corazón sin reservas, no para ser vulnerables, en un sentido pasivo, sino para abrazar la realidad con empatía y presencia sincera. Cultivar la compasión no solo nos ayuda a sanar heridas emocionales propias, sino que también nos capacita para responder al dolor de otros con sabiduría y equilibrio, evitando caer en la sobrecarga emocional o la indiferencia. Desde la perspectiva budista, la compasión auténtica nace del entendimiento de la interdependencia, pratitya samutpada. Nada existe aisladamente, todo está conectado. Al sentir esta conexión, el sufrimiento de otros se vuelve también nuestro, y el deseo de aliviarlo nos impulsa a actuar con amor y respeto. Practicar la compasión implica acciones concretas, que pueden ir desde pequeños gestos de amabilidad hasta compromisos más profundos con el bienestar colectivo. Pero antes que nada, requiere una actitud interna de aceptación y no juicio, que permita ver a los demás con claridad y humanidad. Esta práctica también nos invita a ser compasivos con nosotros mismos, algo que muchas veces es más difícil que ofrecer compasión externa. Reconocer nuestras propias fragilidades sin autorreproche es fundamental para desarrollar un corazón abierto y equilibrado. Además, la compasión en el budismo no es un escape de la realidad ni una idealización del mundo. Por el contrario, es un compromiso valiente y consciente que nos impulsa a enfrentar el sufrimiento con coraje y creatividad, buscando siempre aliviar el dolor sin perder nuestra propia estabilidad emocional. Cuando cultivamos la compasión, nuestra energía cambia profundamente. Nos volvemos un canal de paz, tolerancia y sanación, capaces de influir positivamente en nuestro entorno. En última instancia, practicar karuna es un camino hacia la liberación, porque al trascender el egoísmo y la separación, nos conectamos con una verdad mayor, que la felicidad genuina solo florece cuando todos los seres pueden estar en armonía y bienestar. Enseñanza 11. Encuentra paz en el silencio interior. El silencio no es simplemente ausencia de ruido externo, sino un estado profundo de calma interna que el budismo valora como un espacio sagrado. En medio del ruido del mundo y el bullicio de la mente, aprender a cultivar el silencio interior es una práctica esencial para restaurar la serenidad. Este silencio consciente permite que surja la claridad, la conexión con nuestra verdadera esencia y la sanación del alma. A través de la meditación y la contemplación, el silencio se convierte en un refugio donde la paz se instala de forma natural y duradera. Enseñanza 12. Confía en el camino y en ti mismo. El budismo nos enseña que cada camino espiritual es único y que la confianza en el proceso es fundamental para alcanzar la paz interior. No se trata de buscar resultados inmediatos ni de compararte con otros, sino de mantener una fe serena en que cada paso, por pequeño que sea, contribuya a tu crecimiento. Confiar en ti mismo implica reconocer tu capacidad para transformar el sufrimiento en sabiduría y la oscuridad en luz. Esta confianza firme se convierte en la base para una vida plena y serena, donde la paz no depende de factores externos, sino de tu conexión interna. Gracias por acompañarme en este viaje profundo hacia la paz interior.
a través de estas 12 enseñanzas budistas. Recuerda que la felicidad verdadera nace desde adentro y que no necesitas mostrarla a nadie para que sea real. Si este video te ha resonado, te invito a suscribirte a Sabio Budista para seguir explorando juntos el camino de la sabiduría, la serenidad y el crecimiento espiritual. No olvides activar la campanita para no perderte ningún nuevo contenido que te ayude a vivir con más calma y conciencia. Déjame en los comentarios cuál de estas enseñanzas te ha tocado el corazón o cuál practicarás primero en tu vida. Me encantará leerte y acompañarte en este camino. Hasta la próxima. Que la paz y la luz te acompañen siempre.